en este momento. Ok, muy buenas noches a todos. Ahí poco a poco se nos van a ir uniendo los otros participantes. Y bueno, hoy lo que nos toca es venir a trabajar sobre el segundo tema ya del programa, que se llama, aquí lo vamos a ir viendo. El segundo tema ya es el tema específico de el conocimiento sobre lo que es Excel. Entonces aquí vamos a ver en este segundo tema una serie de contenidos y de cosas que son importantes antes de comenzar a hacer operaciones y trabajos ya más sofisticados en Excel, que básicamente es la terminología técnica que se requiere para trabajar con este tema. ¿Ok? Entonces, que vamos a ver algunas definiciones, cómo se llaman las partes de Excel. Vamos a trabajar un poco con lo que son los nombres. Vamos a ver eh, mucho de cómo trabajar ya con el libro, cómo incluir datos y los tipos de datos que tenemos. Y al final vamos a hacer una práctica y un desarrollo con un primer ejercicio trabajando con los temas que vamos a ver hoy. Entonces vamos a comenzar y bueno, básicamente lo que nosotros tenemos en esta primera parte es conocer el ambiente ya específico de lo que sí es Excel. Recordemos que la semana pasada estábamos viendo aspectos que comparten todos los programas de Office, como la barra, eh, la ficha, perdón, la cinta de opciones, las fichas, los grupos, subgrupos y comandos. Ahora vamos a ver eso, pero específicamente centrados en Excel y cómo se llaman cada una de sus otras partes, no necesariamente lo que ya vimos, sino las otras partes en específico. Ok, entonces esto es realmente importante porque más adelante va a venir toda una parte donde se va a ocupar esta terminología que es en la programación, que vamos a ver un poco en el nivel 2 y en el nivel 3. Y si se quisieran especializar más adelante, que para el otro año, Dios primero, va a estar disponible el nivel 5, que esto sin esta terminología es poco probable que tengamos éxito. Entonces por eso lo vamos a ver desde el puro inicio. Ok, un libro de Excel es el nombre técnico que reciben los archivos de Excel. Los archivos de Excel nosotros a veces le llamamos hojas de cálculo, etcétera, pero el nombre correcto se le llama libro. Ok, entonces cualquier archivo de Excel que usted tenga, por ejemplo este que está en la parte práctica del tema 1, se llama base de datos alfabética, es el libro de Excel. Este otro que tenemos acá es entonces la parte del manual que lo explica. Ok, dentro de los archivos de Excel tenemos lo que son las hojas. Entonces, ¿qué son las hojas en sí? Bueno, es el documento que emplea Excel para almacenar y trabajar los datos. Ok, estas hojas que contienen, contienen filas, que las filas están identificadas por números y tienen más de 1 millón de filas desde la versión 2007 en adelante. Entonces aquí tenemos la fila 2, la 3, la 4. Eso es lo que conoceríamos entonces en Excel como filas. Aquí tenemos seleccionadas las filas 2 y 3 en esta imagen. En el caso de las columnas están identificadas con las letras en sus encabezados y Excel posee más de 16.000 columnas para poder trabajarlas. ¿Qué pasa con la intersección de una fila y una columna? Bueno, va a llegar a formar lo que se conoce como la celda, que es cada uno de los campos de trabajo de una hoja de Excel. Cada celda está nombrada de acuerdo a una intersección entre la columna y la fila. Y para saber en cuál celda estoy ubicado, que se llama la celda activa, Excel va a mostrar en el cuadro de nombres, que este lo vamos a ver ahorita más adelante, en dónde me encuentro yo ubicado. Por ejemplo, en este caso, la celda activa es la celda D6. Está
el cursor en esta ubicación, que es la intersección entre la columna D y la fila número 6. Y esa es como se conoce la celda activa. Es donde yo estoy ubicado. Ok, entonces vamos a abrir un Excel. El Excel, vamos a abrir de una vez uno de los que vamos a trabajar, aunque no importa, por el momento este no lo vamos a ocupar. Y vamos a abrir un Excel en blanco. En este Excel en blanco sí ya vamos a trabajar lo que son los otros conceptos que vamos a ir viendo ahorita. Ahí don Víctor, que es el que por el momento nos acompaña, cualquier consulta nos va diciendo. Ok, entonces aquí, como les decía, vamos a repasar muy rápido esta terminología que acabamos de ver aquí en el manual. El libro de Excel, perdón, voy a hacer esto un poquito más pequeño. El libro de Excel sería todo el archivo en completo. El espacio de trabajo que yo tengo sería una hoja, que aquí abajo también vamos a hacerlo un poquito más pequeño para que lo veamos. Aquí abajo, digamos, esta sería la hoja 1, ¿verdad? Estas que están nombradas con letras serían las columnas, los que están nombrados con números serían las filas. Si yo quiero saber el tamaño que tiene Excel, selecciono este botón que está aquí, que se llama el botón de seleccionar todo, y vean que aquí me va a aparecer la cantidad de filas, 1.048.576 filas por 16.384 columnas. Esta es la capacidad que tiene una hoja de Excel. Por medio de este botón yo selecciono todo y ahí es lo que me va a aparecer que estoy seleccionando. Ok, hasta ahí vamos por el momento con lo que hemos visto hasta ahora. Ahora lo que vamos a hacer es crear nombres de celdas o nombrar celdas y rangos. Para crear un nombre en Excel se debe trabajar seleccionando la celda o el rango que yo quiero nombrar. Y existen también una ubicación para poder ver el administrador de nombres, pero una vez que están creados. Lo que vamos a ver aquí es cómo trabajar ese cuadro de nombres y dónde está ubicado. Ahorita vamos a hacer unos ejemplos, pero primero vamos a ver algunos otros conceptos. Entonces, el cuadro de nombres es el que está situado en la parte superior izquierda debajo de la cinta de opciones. Aquí en el Excel sería este cuadro que tenemos aquí. Cuando yo pongo el cursor ahí, vean que me va a dar la guía. Este es el cuadro de nombres. Esta otra que está aquí es la barra de fórmulas. Aquí es donde va a aparecer todo lo que yo voy a digitar en la celda. Sea lo que sea que yo digite, números o letras. Cuando yo selecciono la celda y la activo, aquí en la barra de fórmulas me va a aparecer lo que contiene dicha celda. ¿Ok? Entonces tenemos el cuadro de nombres, tenemos la barra de fórmulas. Ahora vamos a ver las etiquetas de las hojas. Que las etiquetas de las hojas no es otra cosa que dónde están nombradas las hojas. Por ejemplo, esta se llama hoja 1. Yo aquí le puedo poner, digamos, el nombre de un mes. Entonces la etiqueta de esta hoja ahora tiene el nombre enero. Y esto es como yo puedo identificar las hojas dentro de Excel, ya sea para ordenar información o para ubicar algún cálculo importante que yo tenga por ahí. Como recordarán, estamos viendo la parte técnica que después es muy importante para poder trabajar la programación que veremos más adelante. Entonces ya vamos viendo bastantes conceptos, el cuadro de nombres, la barra de fórmulas, la etiqueta de las hojas. ¿Ok? Ahora vamos a ver
cómo nosotros nos podemos desplazar por una hoja usando diferentes comandos. Algunos de estos ya los vimos, pero aquí los vamos a ir repasando poco a poco. Digamos, yo puedo venir y digitar alguna otra información por aquí. No importa eso, es nada más para que vean un poco lo que vamos a ir haciendo con los comandos. Independientemente de donde yo me encuentre, si yo quiero ir a seleccionar la primera celda de la hoja, el comando es control inicio. Con control inicio yo me ubico en la primera celda. Entonces nos ubicamos en cualquiera, le damos control inicio al teclado y automáticamente me va a llevar a la primera celda de Excel, que está la celda A1. Y aquí en el cuadro de nombres me va a decir en dónde yo estoy ubicado. El cuadro de nombres es la primera referencia que yo tengo para ubicar la celda activa. Y esa es la que yo tengo que utilizar. Entonces con control inicio nos ubicamos al puro inicio de la hoja de cálculo. Para ubicar la última celda con información, que esto también ya lo habíamos visto la semana pasada, nada más lo repasamos rápido, control fin. La última celda con información que yo tengo es esta que está acá. Entonces vamos a ver cómo con control fin nos va a llevar a la H14 en este ejemplo, ¿verdad? Nos ubica en la última celda con información. Ok. Para ir al último dato digitado en una lista, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo aquí sencillo. Da lo mismo tener 1, 2, 3, 4, 5 datos. Si yo estoy en el primer dato y quiero ubicarme rápidamente en el último, sin usar el mouse, entonces yo le doy control y la flecha hacia abajo. Lo que hace es que me desplazo, con el control me desplazo hasta ubicar una celda vacía. Entonces digamos yo aquí tengo otra información 6, 7, 8. Si me ubico aquí, voy a brincar de la primera hasta la última celda con información antes de la siguiente vacía. Y aquí va a pasar lo mismo. Y si me quiero devolver, si estoy en el final y me quiero devolver, es control y la flecha hacia arriba. Así, me ubico en la primera celda con información, control y la flecha hacia abajo, me ubico en la última celda con información. Ok. Entonces, para ir al último dato digitado en una lista, control la flecha direccional hacia abajo. Para ir al primer dato, control direccional hacia arriba. Si yo tengo un Excel con varias hojas, digamos ahí tenía enero, aquí ahora voy a tener febrero y este otro le vamos a poner marzo. Y yo me quiero mover entre las hojas sin usar el mouse, entonces yo me voy a ubicar con el control avanzar página para moverme hacia la derecha y control retroceder página para avanzar o retroceder hacia la izquierda. Ok, entonces esas son otras cosillas que son importantes para que ustedes se puedan ir agilizando. Recuerden que el uso del teclado es sumamente importante para poder trabajar lo que es el Excel. Ok, ahí ustedes me van diciendo, don Víctor, que nos acompaña, si tiene alguna otra consulta o si todo le va quedando claro, nos indica también. Ahora lo que vamos a ver es algo muy importante, son los diferentes tipos de datos que se pueden incluir en Excel para poder trabajar dentro de él. Aquí primero vamos a ver cómo incluirlos, cómo modificarlos y después vamos a ver algunos de ellos. Regáleme un segundo.
Ok, vamos a ver, aquí tenemos un mensaje. Todo bien por el momento. Muchas gracias, don Víctor. Vamos a... Eh, regáleme un segundo nada más porque hay un compañero. Vamos. Vamos a ver, regálame un segundo. Como aquí. Hay un compañero que nos está pidiendo el link, entonces se lo vamos a compartir un segundo. Vamos a ver si nos permite copiarle esto nada más. Regálame un segundo, don Víctor, ya le enviamos esta información al compañero. Parece que tiene un problema y no puede entrar desde la página que él, o tiene un bloqueo desde la otra página. Ok, como les decía, lo que nosotros, o lo importante de la clase de hoy que estamos viendo es llegar y ver la información desde Excel conociendo sus partes técnicas. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros nos va a permitir, después llegar y programar en Excel. Entonces de ahí es la importancia de poder trabajar con esto. Y entonces acceso. Ahí ya se lo enviamos. Ok, disculpas ahí. Vamos a minimizarlo. Ok. Entonces, vamos otra vez, perdón, a ver esta otra parte sobre la importancia de los tipos de datos, cómo incluir datos. Si yo quiero incluir datos dentro de el Excel, nada más tengo que venir y digitarlos. Como digitar cualquier número, digito cualquier valor y ahí nada más los incluyo. Si quiero modificarlos, el acceso más rápido es Shift F12, sin el Shift es F12 automático y me va a activar la edición para yo poder borrar, etcétera. Si quiero otra opción es desde la barra de fórmulas, selecciono el valor y lo borro o llego y lo modifico. Y la otra es sobreescribir lo que ya tenemos escrito. ¿Ok? Entonces, por eso nosotros tenemos las opciones de incluir información simplemente digitando esos datos. Si queremos modificarlo, está desde la barra de fórmulas o Shift F12. Ok, ahora vamos a ver los tipos de datos que podemos trabajar en Excel. Y el primer tipo de datos es texto. No vamos a empezar con números, vamos a empezar con texto. Podemos tener datos para corregir ortografía, para convertir letras en mayúsculas, en minúsculas, limpiar espacios no necesarios, convertir el texto en nombres propios, unirlos, separarlos, buscar información, reemplazar y ordenar datos. Entonces todo eso lo vamos a ver enseguida. Hay alguna parte que esto no lo vamos a ver, no nos vamos a detener mucho porque la utilidad, por ejemplo, esta parte de la ortografía, para revisar la ortografía del texto, usted debe trabajar con la ficha revisar, el grupo revisión y seleccionar la opción de ortografía. Pero, por ejemplo, escribamos aquí la palabra oración al propio sin tilde para que vamos a ver donde dice revisar, el grupo que dice revisión y la parte que dice ortografía.
Entonces ahí me va a decir cuáles palabras tengo escritas que no están en el diccionario, si quiero omitirlas, si quiero agregarlas al diccionario, si quiero cambiarlas. En este caso, la sugerencia que me brinda es correcta, entonces yo le voy a decir que la cambie. Como solo teníamos esa palabra, dice que la revisión ortográfica se completó y que ya el Excel culminó. Y aquí tengo la revisión hecha. Pero por lo general, la documentación o el texto se revisa en otros programas, por ejemplo el de Office, que es el especializado, que es el Word. Pero ahí tenemos la opción para que ustedes la puedan revisar. Ok. El otro asunto son las mayúsculas, las minúsculas, los nombres propios y la unión que se hace. Y para eso Excel tiene funciones de texto especializadas con esos fines. Todas las funciones que nosotros vamos a ver en este programa las vamos a tener detalladas en un manual práctico que se llama Fórmulas y Funciones. Está en el nivel 4, en el tema 4, perdón, del nivel 1. Pero aquí vamos a utilizar unas primeras porque estas funciones de texto son bastante simples de utilizar y ahorita les vamos a explicar por qué. Entonces, para ver esta parte de mayúsculas, minúsculas, espacios, nombres propios y la unión, tenemos que trabajar con el archivo que se llama funciones de texto, que es el que vamos a trabajar. Yo aquí le puse clases porque este archivo lo tenemos limpio, lo tenemos en blanco y vamos a trabajar sobre él. Entonces, en las funciones de texto tenemos los ejercicios prácticos. Aquí es donde vamos a trabajar. Cuando ustedes terminen los ejercicios prácticos, pueden ir a ver cómo se resuelven y aquí tienen la parte de los ejercicios resueltos. Pero nosotros vamos a ir paso a paso viendo estos ejemplos. Ok, vamos a ver. Ok, ahí don Melvin nos disculpa, ahí no le enviamos el link, tenía entendido que lo podía accesar por el aula virtual, pero por el momento hemos visto un poco la parte técnica, la parte de los nombres de Excel. Y lo que vamos a hacer ahora, ahí después lo puedes repasar, es algo rápido, sencillo, pero la parte práctica sí la vamos a ver en este momento con este archivo de casos prácticos. Estas funciones que son mayúscula, minúscula, ok, perdón ahí, ok, don Melvin, muchas gracias a usted, más bien, de verdad, disculpe ahí que se nos fue, vamos para la otra clase a enviarles también el acceso al correo. Como les decía, lo importante de estas funciones, estas primeras 4, o incluso estas 5 de concatenar, es que lo único que ocupan es un argumento. Un argumento es una parte, o la parte de la función de Excel. Les explico. Por ejemplo, después del f punto está como se llama la función. No importa que usted escriba la función en mayúscula o en minúscula, Excel siempre la va a reconocer y le va a dar la sugerencia. ¿Qué hace mayús C? Agarra un texto que está en minúscula y lo convierte en mayúscula. Eso es todo lo que hace. Entonces usted no tiene que redigitar la información, nada más tiene que utilizar la función mayúscula. Si quiere devolver el proceso, está la función -c. Y de esa forma yo devuelvo de mayúscula a minúscula, de minúscula a mayúscula. Además de esa corrección que hace sobre las letras, también tiene otra propiedad o otra función, perdón, donde yo agarro y todas las palabras que tenga la oración
o una celda, en este caso de referencia, las va a pasar donde su primera letra se va a convertir en mayúscula y el resto queda en minúscula. Entonces, si yo uso non propio, lo que hago es, aquí va a aparecer la C en mayúscula en la primera, en la segunda va a aparecer la P y en la tercera mes y tercero. ¿Por qué? Porque es por cada palabra que tenga la referencia o la oración, su primera letra la va a pasar a mayúscula y el resto a minúsculas. Ok. Esta otra función es súper importante para limpiar datos, principalmente cuando descargamos información referente a sistemas o algunos otros programas que no son tan compatibles para el manejo de datos. Puede venir lo que llamamos sucio. ¿Y qué es que llamamos sucio? Por ejemplo, que mete todo esto que está aquí, que son varios espacios. Si yo conto los espacios que hay aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacios. ¿Cuándo? Lo normal es que exista entre palabra y palabra un único espacio. No importa que los espacios estén al inicio, al final o en medio, como en este caso, la función espacios los va a limpiar. ¿Qué es lo que hace la función espacio? Quita todos los espacios de texto, excepto, pongamos esto aquí un poco, tal vez se queda más claro. Quita todos los espacios de texto, excepto los espacios individuales entre palabras. En resumen, va a quitar todos los espacios sobrantes, solo los normales los va a dejar. Entonces aquí hace una corrección y aquí también va a hacer la otra corrección. Y lo deja de una vez listo ya para comenzar a trabajar. Si van teniendo consultas, yo aquí voy a estar intercambiando. Ahora lo que estoy haciendo es compartiendo la pantalla completa para que no nos interfiera con las pantallas en negro que nos pasó en el primer video. Entonces voy a estar revisando el chat por si tienen alguna duda o consulta. Ok. Al final vamos a reactivar, les vamos a pedir igual que activen el audio para que nos comenten dudas o consultas, pero por el momento vamos a trabajarlo por el chat si nos hacen el favor, cualquier cosita. Ok. Esta otra función que se llama concatenar, lo que hace es una función de unión. Lo que va a hacer es que usted le da una referencia, dos referencias y las va a llegar a unir. Ok. Entonces la función se llama concatenar y le dice texto 1, el separador. Tienen que revisar el separador que ustedes tienen. En el caso mío es punto y coma. Si tienen formato gringo, como decimos, o americano, el separador suyo va a ser una coma. Yo tengo separador punto y coma entre las partes de la función o argumentos porque el separador coma es en mi configuración para los decimales. Entonces, si ustedes tienen otra configuración, lo que hacen es que lo revisan ahí nada más, pero cuando están creando la función, intuitivamente aquí les va a aparecer el punto y coma o la coma. Entonces en el caso mío es punto y coma y yo le voy a decir que lo una con este otro y lo va a llegar a unir. ¿Qué pasa con esa unión? ¿O qué cuidado tenemos que tener? Que en la unión que hace de esta celda con esta otra, que esta es la celda B16 con la celda C26 con la celda C26, cuando termina la unión, vea que deja pegados el nombre y el apellido. Si yo quiero una separación entre el nombre y el apellido, tengo que unir entre ellos un tercer argumento o una tercera referencia, pero que tiene que ser digitada.
y esta tercera referencia yo la tengo que agregar como un espacio. Ese espacio o todo lo que yo quiera meter dentro de una función que yo quiera meter texto, tengo que ponerlo entre comillas. Entonces por eso este espacio que está aquí está metido entre comillas. Y con ese troquillo, como decimos, o con ese nuevo argumento dentro de la función, yo puedo unir nombre y apellido y separar los espacios. Separarlos ellos, perdón, con un espacio. Como les decía, estas son una de las herramientas más básicas y principales en términos de funciones que tiene Excel para trabajar la parte de texto. No sé si tienen alguna duda o tienen alguna consulta con este tema. Ustedes me dicen. Si quieren les doy un chance ahí para que me comenten antes de poder continuar. Y lo vemos. Aquí lo importante es que la función mayúscula, minúscula, nombre propio y espacios lo que ocupan es un único argumento. Entonces yo llego, creo la función y le voy a indicar en este momento la celda que quiero, sobre la cual me ponga la mayúscula, me ponga la minúscula, utilice el nombre propio, limpie los espacios. En cambio, concatenar lo que va haciendo es que va uniendo dos o más celdas para que tenga un poco más de sentido. Ok, perfecto. Si no tienen consultas, si no tienen dudas, entonces vamos a continuar. Esa es la parte que nosotros estábamos viendo referencia a cómo trabajamos con estas funciones. Ok. Es importante aprender a utilizar estas funciones por medio de los ejercicios como los que estamos viendo para que ustedes comiencen a ahorrar tiempo en su trabajo y puedan agilizar muchas de las tareas que nosotros hacemos. Ok. Entonces ustedes me van diciendo, parece que no tienen consultas, todo bien, entonces ahí me indican cualquier cosa. Ok. Seguimos. Como les decía, aquí estamos los ejercicios prácticos para que ustedes los vayan haciendo y cualquier duda o consulta aquí también van a tener las referencias. Todo bien, dice don Melvin. Ok, perfecto. Seguimos entonces. Ok, después de que nosotros vemos las opciones que tenemos, recordemos por qué estamos con este tema, porque estamos viendo los tipos de datos que tiene Excel y estamos viendo primero los datos de texto. ¿Qué podemos hacer con datos o con celdas que tienen información de texto? Ya vimos por medio de funciones, bueno, está la herramienta de ortografía, pero vimos por medio de funciones cómo podemos pasar el texto mayúsculas a minúsculas, limpiarlo de espacios sobrantes, ponerle la categorización de nombre propio y unirlo por medio de la función concatenar. Después de eso, ahora lo que vamos a hacer es ver cómo yo puedo separar texto. Y para eso hay una herramienta que tiene Excel que se llama texto en columnas. Usted puede separar el texto que está en una única celda y ponerlo en dos o más celdas. Normalmente usted lo ubica en una única columna y lo va a poner en varias columnas. Por ejemplo, el nombre, usted tiene el nombre, tiene el primer apellido y tiene el segundo apellido. Y para eso usted lo puede llegar y lo puede separar. ¿Dónde está la función? Bueno, ahí lo vamos a ver. Recuerden que en el manual nosotros vamos a ir viendo unas referencias en el manual y viendo la parte práctica en el Excel. Pero el manual tiene todo detallado. Entonces, si yo quiero, voy a la ficha datos, el grupo herramientas de datos y la opción texto en columnas. Entonces, ¿dónde se ubica esto? Siguiendo esa guía. Vamos a la ficha datos. Aquí la ficha datos. El grupo herramientas de datos y aquí tengo la opción texto en columnas. Y aquí le va, siempre que seleccionemos un icono, Excel nos va a dar una guía, una ayuda aquí,
de qué es lo que hace este botón. Ok, entonces ahí es donde se encuentra ubicado. Primero vamos a ubicarlo. Ok, y ahora vamos a ver un ejemplo. Si tenemos varias celdas de una sola columna, en varias celdas de una sola columna, la información que por algún motivo deseamos separar, perdón, podemos utilizar esta herramienta de la siguiente manera. Entonces, vean que esta información que yo tengo aquí está en la columna B y yo tengo la provincia, tengo la cédula, tengo el primer apellido, el segundo apellido y el nombre propio. Ok, y esta información después yo puedo venir y puedo querer separarla con esta herramienta. Como les decía, aquí está el paso a paso, pero lo vamos a ver enseguida. Yo lo puedo venir, sigo las opciones de esta herramienta que ya vamos a ver cómo funcionan, por eso no se preocupe, pero para que sepa que todo aquí está detallado. Ok, y cuando termina me va a quedar algo como esto. Vean que aquí ya está en la columna B la provincia, en la columna C la cédula, en la columna D el primer apellido, en la columna E el segundo y en F el nombre propio. Y al inicio, ¿qué tenemos? Al inicio tenemos que todo está junto en la columna B. Aquí se aprecia, ¿verdad? Que todo está en la columna B. Ok, entonces eso es lo que nosotros tenemos que trabajar en este momento. Y vamos a hacerlo usando el archivo. Por eso le decía que nos vamos a tomar el tiempo de hacerlo en el archivo, porque tenemos un archivo preparado para eso. Se llama el archivo texto en columnas. Ok, entonces vamos a trabajar el archivo texto en columnas. Vamos al archivo texto en columnas. Recuerda que ustedes tienen un archivo sin R, por así decirlo, y otro archivo, o el archivo referenciado en el manual, y otro archivo que tiene una R al final. La R lo que significa es que ese archivo está resuelto. Ok, entonces vamos a ver por aquí. Creo que ese archivo no lo tengo abierto, no está abierto, entonces lo vamos a copiar. Perdón, ¿qué significa la R? Es que el ejercicio está resuelto. Ah, ok, ok. Sí, Perdón. eso es todo, no se preocupe. Eso es todo. Sí, es que este ejercicio, texto en columnas, que vamos a ver aquí, que está referenciado en el manual para poderlo trabajar, ya ahí está resuelto. Igual dentro de algunos archivos también está por ahí resuelto, eh, porque tenemos las opciones del ejercicio práctico y el ejercicio resuelto, pero si no lo tuvieran dentro del mismo archivo, lo van a tener con esa R, que significa que es que el archivo ahí mismo está resuelto. Ok, vamos a trabajar con este archivo. Vamos a ver aquí, no lo que, si lo abrimos. Este lo vamos a cerrar, no lo ocupamos. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver cómo tenemos información que está en una única columna. ¿Qué pasa? ¿Cuándo sucede eso normalmente? Bueno, cuando nosotros tenemos información que recuperamos de algún sistema. Entonces, nos puede venir, bueno, aquí también en este mismo archivo ya está, vea cómo nos va a quedar, pero aquí vamos a ver cómo lo tenemos. Que vean, aquí voy a ponerle la línea de cuadrícula. Vamos a ver si la vemos. Sí, ahí está, para que vean que tenemos todo en esta única columna, ¿ve? Y aquí tenemos otras columnas que están listas para recibir esta información. Ok, el texto en columnas es cuando yo tengo la información agrupada. En este caso tengo un criterio que es espacios, ahorita lo vamos a ver, pero más adelante vamos a ver otros criterios por los cuales se agrupa. Lo importante es que lo tengo en una única columna. Y si yo quiero hacer estadísticas con esto, si quiero hacer
contabilizarlo o etcétera, no me va a dejar porque está todo junto en una única columna, ¿verdad? Aquí lo que quiero es, cuando yo selecciono aquí, aquí abajo me va a aparecer el recuento. Si yo elimino la primera fila porque tiene los encabezados, lo que quiere decir es que yo aquí tengo 3901 recuentos, quiere decir 3901 registros. Si elimino el primero por los encabezados, tengo 3900 registros. Ok, aquí no interesa tanto, por ejemplo, Martínez, que está escrito con S, y que los nombres están repetidos entre Moreno, Sandoval, César y Díaz, Martínez, Daniel. Eso no interesa porque lo que interesa es saber cómo podemos separarlo, independientemente de los registros que aparezcan por ahí. Ok, regálame un segundo, vamos a conectar la computadora porque por ahí ya parece que le hace falta carga. Ok, entonces vamos a separar esa información y la vamos a poner en varias columnas para poder hacer lo que les estaba mencionando de hacer, por ejemplo, estadísticas. Tal vez ahorita vemos un poco también cómo hacer algo de ello. Entonces, cuando yo me encuentro con información de esta, selecciono la columna, vamos a venir a datos y en el grupo herramientas de datos, de la ficha datos, vamos a seleccionar texto en columnas. Cuando yo selecciono esto, cuando yo activo el texto en columnas, tengo que tener seleccionada primero la columna. Entonces le vamos a ver ahora sí texto en columnas y nos va a aparecer un asistente. Este asistente tiene varios pasos. De asistente para convertir texto en columnas, asistente para convertir texto en columnas, y lo que nos va a decir es cómo poder separar esto. Ok. Aquí hay dos opciones para poder separarlo. Delimitado es cuando yo tengo algún criterio de separación entre ellos, como comas o tabulaciones que separan campos. De ancho fijo es que los campos están completamente alineados y yo puedo separarlos de una forma automática, por así decirlo. Voy a hacer este ejemplo nada más para que lo veamos, pero nos tenemos que devolver porque no sirve en este caso. Si yo voy a dejar activo este de ancho fijo, si yo tuviera esto de ancho fijo, yo digo, aquí va una columna. Pero ¿qué pasa con esto? Que me va a agarrar una parte de la provincia y otra parte de la cédula, porque vea que no están alineadas. Hay algunas provincias que son más grandes que otras. Y si yo lo hago aquí como con primer apellido, igual voy a agarrar una parte de la cédula y otra parte del primer apellido y no lo puedo separar, etcétera, etcétera. Entonces ese no nos sirve porque no son automáticamente iguales. El que nos puede servir es el que tiene una delimitación. ¿Y qué delimitación tiene esta separación? Estamos viendo que están delimitados por espacios. Entonces, ¿qué separa la provincia de la cédula? Un espacio. A la cédula del primer apellido, un espacio. Y así con el resto de los rubros. Ok. Entonces, ahora sí, como yo le estoy diciendo que está delimitado, entonces aquí me va a decir, bueno, ¿qué delimitación tiene usted? ¿Tiene un punto y coma? No, yo no tengo aquí puntos y comas. ¿Tiene comas? Tampoco, lo que tengo es un espacio. Entonces ve que automáticamente cuando le pongo aquí espacio, me va a hacer aquí ya una separación. Entonces me mantiene los encabezados y me van a tener aquí las provincias. Aquí tenemos un asunto con San José, pero está hecho el propio para enseñarles también otra forma de corregir información. Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago ya delimitado? Este de tabulación lo vamos a dejar aquí y vamos a seleccionar espacio. Si yo le doy siguiente, aquí el tercer paso, vamos a recordar un poco
un poco rápido. Cuando abro el asistente, me dice, bueno, ¿están delimitados o es de ancho fijo? No, en el caso mío están delimitados. El segundo paso, esa delimitación es un espacio. Y en el tercer paso, ya es un asunto de formato. ¿Ve? Pero estos formatos no los hacemos así aquí, sino los hacemos directamente dentro del Excel. Entonces, ese tercer paso siempre le podemos dar nada más finalizar. ¿Y qué pasó aquí? Cuando yo ya hice la separación, cuando yo ya hago la separación, me coloca bien todas las provincias excepto San José. Vea que como San José estaba delimitado por un espacio, me lo movió. Entonces todos los que dicen San José están movidos a un campo. Entonces yo eso, ¿qué es lo que me está diciendo eso? Yo no lo puedo separar de esa forma sin antes hacer algo con San José. Entonces yo voy a devolver el proceso, que lo puedo ver con control Z. Con control Z ya lo devuelvo, lo dejo igual. Entonces ya sé que yo para separarlo, San José me dio un problema. Entonces lo voy a arreglar. ¿Y qué es el problema que tiene San José? Que es el nombre San José está separado con el nombre de San José está separado con un espacio que es el argumento que estoy utilizando para separar el resto. Entonces voy a seleccionar la columna, voy a utilizar la opción de reemplazo, que con el teclado es control L, y me va a aparecer la opción de reemplazar. Entonces le voy a decir que busque San José, tengo que tener cuidado de escribirlo exactamente igual, que busque San José y lo reemplace con San José, pero en lugar del espacio que tengo aquí, le voy a poner aquí un guión bajo, y con ese guión bajo ya voy a eliminar el espacio que tiene San José. Como yo los tengo aquí todos marcados, yo no voy aquí a darle reemplazar uno por uno, sino voy a decir que me reemplace todos. Cuando yo le digo que me reemplace todos, me dice que ha hecho 590 reemplazos. Eso es porque San José aparece 590 veces dentro de la base de datos. Entonces le damos a aceptar y ya solucionamos el problema con San José. Como ya lo solucionamos y ya no tenemos espacios que nos impidan hacer una separación normal, ahora lo que vamos a hacer, entonces otra vez seleccionamos la columna, la ficha datos, herramientas de datos, texto en columnas, le decimos que delimitado en el primer paso, en el segundo paso verificamos que esté con activado el delimitado de espacios y vemos que ahora San José ya sí nos queda dentro de provincia. Ok, le damos siguiente y finalizar. Y de esta forma ya nos va a quedar completamente alineadas las provincias, la cédula, el primer apellido, el segundo apellido y el nombre. Ok. ¿Qué es lo que nos hace falta para terminar? Bueno, terminar de arreglar San José, porque San José lo que hicimos fue hacer un truco para evitar que se me corrieran las filas que corresponden a San José. Quiere decir que San José tengo que dejarlo a como originalmente viene en la base de datos. Para poder hacer eso, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, aquí nada más para que sepan, aquí primer apellido, segundo apellido y nombre completo también tienen el guión bajo que separa los encabezados. Entonces yo puedo marcar todo y corregir todo para que todo me quede corregido de una vez. Entonces yo voy a devolver el proceso. Si antes eliminé el espacio, ahora voy a eliminar el guión bajo, perdón, pero para eliminarlo en todas las celdas, entonces ¿qué hago? Le digo que me reemplace el guión bajo por un espacio. El guión bajo me lo reemplaza por un espacio, le digo que lo reemplace todos y ya me hizo el reemplazo en 593. ¿Por qué ahora
no tengo 590 como me aparecía antes en San José. Bueno, recuerden que aquí tenemos estos tres encabezados que tenían también el guión bajo y que ya con eso ya lo quitamos. Ok. Y de esa forma, entonces yo logro tener esta información. Ya a partir de aquí, esta base de datos está lista para contabilizar, para sacar estadísticas, etcétera. No sé si tienen alguna consulta, tienen alguna duda con esta explicación. Ustedes me dicen si quieren antes de continuar, porque sí es importante que esto les quede claro. Recordemos a los que llegaron un poco después que tenemos el audio desactivado, entonces sí sería bueno que nos escriban, Ok, don Víctor y don Melvin nos dice que todo está bien. Nos alegra mucho. No sé, Juan Pablo, si tiene algún comentario. Lo que estamos haciendo en esta clase, como le decía ahora don Víctor al inicio, es que estamos compartiendo la pantalla completa, entonces aquí también vamos a interactuar viendo a los participantes y viendo el chat. Perfecto, perfecto. Ok. Qué dicha que les parece útil. Después, todavía, yo sé que tal vez hasta les da ganas de ya sacar algunas estadísticas o algo con esto, pero mejor avanzamos en los temas que siguen, porque sí es importante que podamos avanzar por el tema del tiempo que tenemos. Pero por eso no se preocupen porque práctica y casos vamos a tener a montones. El curso está bastante elaborado en ese aspecto. Ok, entonces vamos a seguir con el tema o con la guía del manual. Aquí algo importante es que, eh, bueno, parte de lo que ya hicimos, aquí lo vamos a ver. Tenemos la opción de buscar y reemplazar, que es la opción que tenemos aquí, que ya lo usamos con San José y para quitar espacios. Ok. Ahora vamos a ver otra opción que es llegar y ordenar los datos. Ok, entonces, así que ya nosotros tenemos esta información lista para trabajar, ahora podemos ordenarla. Y existe la opción de tener en una lista de datos los cuales ocupamos ordenarlos, ya sea porque requeremos procesos, por los requerimientos de procesos en Excel o por una mejor presentación de la información. Y para ordenar, ahí vamos a trabajar con la herramienta ordenar y filtrar que está en la ficha datos, en el grupo ordenar y filtrar, y vamos a seleccionar ordenar, ya sea descendente o ascendentemente. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Seleccionamos los datos y con Control Shift y la flecha hacia abajo, ok, voy a poner, selecciono los datos y con Control Shift y la flecha hacia abajo voy y selecciono completamente los datos. Aquí no me deja ver. Bueno, no importa. Entonces yo selecciono los datos, me voy a... Ok, vamos a ver si tienen una consulta, perdón. Sin los títulos, no, tienen que incluir los títulos, don Víctor. Sí, perdón, ahí se me olvidó. Tenemos que incluir los títulos porque los títulos son los que me van a dar a mí la guía para poderlo ordenar. Aquí tal vez se ve un poquillo feillo porque tiene dos formatos. Yo se lo voy a corregir y le voy a poner un solo formato de letra. Entonces selecciono toda la columna y vamos a ponerle, regálame un segundo, se nos pegó por ahí un poquillo el Excel.
Ok, lo que les decía, ocupamos tener los datos seleccionados para de esa forma, ok, ahí estamos. Yo selecciono los datos y voy a seleccionar cualquiera, eh, esta, para cambiarle el formato y que nos aparezca todo dentro del mismo formato. Ok, y vamos a seleccionar los datos incluyendo los encabezados. Vamos a ver aquí porque es que no me deja ver. Bueno, pero no importa. Debe ser que algo le toque ya. Pero lo que yo hago es que selecciono todos los datos y nos vamos a la ficha datos, al grupo ordenar. Y aquí en ordenar, como yo tengo aquí los encabezados, me los va a quitar. Yo los seleccioné cuando lo ordené, pero ¿por qué aquí me los desactivó? Porque aquí aparece mis datos tienen encabezados activos. Si yo esto lo quito, vea que lo selecciona aquí otra vez. Si lo pongo, me lo quita. ¿Qué es lo importante de mantener o indicarle que mis datos tienen encabezados? Que el criterio de ordenación me van a aparecer a mí los encabezados. Entonces yo le voy a decir que me lo ordene por provincia. Y que cuando me lo ordena por provincia, me lo ordenen en orden alfabético. Entonces es de A a Z, de menor a mayor. Entonces le damos a aceptar. Cuando ya le damos a aceptar, viene y ordena los datos primero por provincia. Y vean que aquí también están Díaz Moreno y Martínez Sandoval. Entonces, así como yo hice un criterio de ordenación por provincia, yo le puedo haber dicho, bueno, ordénemelo, selecciono otra vez todos los datos, vaya y lo ordena por provincia, pero aquí le puedo venir y le digo agregar nivel. Entonces aquí donde dice agregar nivel, yo le voy a decir luego por. Entonces primero ordénelo por provincia y segundo ordénelo por primer apellido. Ok. Y por primer apellido también le voy a decir que lo deje de A a Z. Entonces vean que aquí tenemos Díaz Moreno, 2 días y después empiezan varios Moreno. Pero cuando yo le digo aquí aceptar ya con 2 criterios, me va a ordenar primero todos los días. Hasta que haga el cambio, está primero la Juela y después todos los que empiezan con el apellido Díaz. Entonces ven que ahí se van bastantes. Hay bastante información. Bueno, hasta aquí, hasta la fila 385, es que ya hace el cambio Moreno, pero siguen a la Juela. Ok. Entonces, esa es la otra forma. Así como yo tengo para ordenar por un criterio, puedo ordenar por dos o más criterios. ¿Qué pasa también con esta otra información? Que estos criterios yo los puedo mover. Digamos, bueno, si yo no quiero cambiar el orden aquí, yo le puedo decir, bueno, marque esta. Y aquí está la opción para subir esta de primero y entonces esta pasaría a ser segundo. Ahí ya yo lo desplazo con cualquiera de las dos. Entonces esa es otra de las opciones. No sé si tienen preguntas, si tienen dudas, caballeros. En este grupo tenemos, la mayoría son hombres, en este momento nos acompañan solo hombres, entonces ustedes me dicen, señores, si tienen alguna duda con esto, si no, avanzamos con lo que sigue. Parece que no hay dudas. Bueno, aquí está escribiendo Melvin. Bien, perfecto. Muchas gracias. Ok, vamos a ver si aquí... perfecto. Muchas gracias a Juan Pablo. Aquí vamos a ver qué sigue. Hay un tema que aquí no tenemos todavía documentado. Lo vamos a documentar y lo vamos a poner en la página de CISPRO.
pero es parte de las tareillas que tenemos pendientes, pero no importa porque por dicha nunca se nos olvida cuando impartimos este tema, y es otro asunto de orden. Lo que acabamos de ver de cómo ordenar datos es la forma tradicional, pero hay una forma que nos va a agilizar un montón el trabajo y sobre todo nos va a quitar un montón de dolores de cabeza, que es otro tipo de orden. Entonces igual vamos a seleccionar todos los datos, vamos a ir a ordenar, ¿verdad? Este de aquí le vamos así como yo agrego nivel, yo también puedo eliminar. Entonces ese lo vamos a eliminar y vamos a dejar aquí solo provincia. Ok. ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí? Nosotros tenemos orden tradicional por medio de ordenar las filas. Pero si nosotros vamos aquí a opciones, véanlo aquí que está en la parte del check de mis datos tienen encabezados, está el botón de opciones. Yo puedo cambiar la orientación del orden que estoy haciendo. Entonces yo le puedo decir ordenar de arriba hacia abajo, que ordena filas, o ordenar de izquierda a derecha, que ordena columnas. Y esto es importantísimo, porque desde el momento que nosotros nos dimos cuenta que esto existía, mucho del trabajo se nos agilizó al hacerlo. Y aquí hay un cambio. Vean que aquí yo tengo activado provincia. Si yo selecciono ordenar de izquierda a derecha, esto cambia. Aquí ahora me dice fila, esto me lo borró y me va a decir una fila de todas las que yo tengo ahí disponibles, cuál es la fila que yo quiero usar para que me ordene. Entonces, como los encabezados yo los tengo en la fila 4, yo le voy a decir que el criterio va a ser la fila 4 y que quiero que me los ordene en orden alfabético. ¿Qué quiere decir de en orden alfabético? De todos estos encabezados, ¿cuál aparecería primero? La cédula. Tiene la primera letra del abecedario dentro de estos encabezados, que es la C. ¿Cuál aparece de segundo? Nombre propio. Nombre completo, perdón. ¿Cuál aparece de tercero? Primer apellido. ¿Cuál aparece de cuarto? Provincia. ¿Y cuál va a aparecer de último? Segundo apellido. Entonces, cuando yo le digo, selecciónamelo, perdón, ordénemelo por la fila 4 de menor a mayor, me hace el cambio y aquí aparece cédula, nombre propio, provincia que estaba de primero, ahora está de cuarto y segundo apellido. Ok. Entonces, yo también puedo ordenar en la dirección que yo quiera, como decimos, o por provincia, o por fila, o por columna. ¿Qué pasa si yo quiero un orden distinto a este que me está diciendo exclusivamente la parte de orden alfabético de esta fila 4? Bueno, que yo puedo obligar al orden que yo quiero. Entonces yo voy a ordenar primero, yo le voy a decir que primero me va a poner el nombre. Entonces en esta fila 3 yo la voy a escoger para digitar el orden que yo quiero. Quiero primero el nombre. Segundo, quiero el apellido. Tercero, el segundo apellido. Quiero que me ponga la cédula, luego del nombre y los apellidos. Y por último, quiero que me ponga la provincia. Ahí desde luego lo que importa es que esto usted arme un consecutivo, ¿verdad? No va a poner dos veces el 1, o también lo puede poner, pero no tendría como mucho sentido, o no sería tan claro si lo hacemos de esta forma. Ok, entonces seleccionamos, marcamos todos los datos y volvemos otra vez a ordenar. Aquí
me va a aparecer la fila 4 porque es el que yo tenía en la anterior selección. Pero si yo selecciono aquí la fila 4 y busco una fila más arriba, vean que me activa ahora la fila 3 porque yo agregué datos en esta fila 3. Aquí importante o como sugerencia, no dejen filas, digamos, no pongan este consecutivo en la fila 2, o sea, póngalo inmediatamente después de los encabezados para que les sea más intuitivo a la hora de buscarlo. Igual, entonces yo aquí le voy a poner que me lo deje. Bueno, aquí cuando el criterio es numérico, aquí no aparece de A a Z, sino aparece de mayor a menor, porque es numérico, no alfabético. Entonces, ¿qué va a pasar ahora aquí? Me va a ordenar las columnas con estos criterios. Entonces yo lo voy a aceptar y vean que primero el nombre, primer apellido, segundo apellido, cédula de provincia. ¿Qué pasa? Que si yo quiero ese orden, pero inverso, también lo puedo decir aquí de mayor a menor. 5, 4, 3, 2 y 1. Entonces aquí ya ahora me hizo el cambio de provincia, cédula y segundo apellido, primer apellido, etcétera. Ok. No sé si tienen preguntas, caballeros. Y vamos a ver, perdón, por aquí, ok. Importante, entonces yo puedo ordenar por fila o puedo ordenar por columna. Y vean que con este auxiliar, que nosotros le llamamos auxiliares, que pusimos aquí, con este auxiliar, esta fila auxiliar, le estoy indicando exactamente cuál es el orden que yo quiero brindarle a esa columna. Ustedes me dicen, señores, yo creo que esto es sumamente importante, no sé, ahí les agradecería que si me pueden comentar si conocían esta forma de los temas que hemos visto hoy, qué porcentaje consideran que son nuevos, del 1 al 10, un 1 es casi todo lo conozco, un 10 es, mejor dicho, todo es nuevo, entonces no sé lo que han visto los compañeros, si nos pueden comentar un poco. Ok, el orden de los números, Melvin nos dice por ahí. No sé, Juan Pablo y don Víctor, si tienen... Este sí es nuevo, ¿verdad? Yo creo que en realidad es poco conocido también. Excel tiene muchas cosillas ocultas, como decimos, y parece ser que esta es una de ellas. Eh, ok, lo desconocía, la delimitación por espacios y demás. Muy bien, Juan Pablo, sí. Esto, lo que les decía, nosotros vamos a usar muchos truquillos, por así decirlo, como este y el separador de cómo eliminar separadores como el espacio en San José para poder ordenar información. Imagínense que ustedes tienen aquí 3.900 registros, no se van a poner a ir a arreglar los 590 San José uno por uno, ¿verdad? Tenemos que buscar una forma de cómo hacerlo ágil y cómo hacerlo de una forma más sencilla. Ok, entonces en la parte más práctica de este tema, creo que por aquí es donde nosotros quedamos. Nos hace falta ver otros aspectos de Excel y es lo que vamos a ver enseguida, ya casi para terminar la clase de hoy, que es bastante ágil. Tal vez ahí un poco al final vamos a aprovechar un poco el tiempo que tenemos a disposición para irles adelantando un poquito lo que vamos a ir viendo más adelante. Ok, recordemos entonces que lo que estamos viendo en este tema son los tipos de datos de Excel. Todo lo que vimos de aquí, desde las funciones de texto hasta este texto en columnas, es cómo trabajar con texto, ¿verdad? Entonces, nada más vamos a repasarlo aquí un momento muy rápido para recordarlo, para mantenernos siempre ubicados en lo que estamos.
antes de poder seguir. Y es que tenemos tipos de datos en Excel. Y vimos todo lo que tiene que ver con los datos de texto. La ortografía, cambiar, ponerle mayúsculas, minúsculas, eliminar espacios sobrantes, nombres propios, unir información con la función de concatenar, separar contexto en columnas, buscar información y poder reemplazarla y ordenar datos, tanto por filas como por columnas. Ese es el primer tipo de dato de texto. Ahora vamos a ver el segundo tipo de datos, que es el que nos continúa enseguida, que es el dato numérico. Para el caso de datos numéricos, existen opciones de presentación de esa información y usted la puede encontrar en la ficha inicio, en el grupo número y seleccionar la opción que usted quiera. Ok. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Vamos a poner aquí el número 1000, vamos a ponerlo varias veces. Para que vean ustedes como algunas diferencias entre ellos. Ok, como pueden ver, todos estos cuatro números son idénticos, pero para Excel, depende de lo que usted esté haciendo, esos números pueden ser diferentes. Vamos a ver si me acuerdo todos los formatos que hay. Entonces yo le puedo poner la opción de un... Ok, recordemos entonces en la ficha inicio, en el grupo número, yo tengo las opciones para trabajar los números. Entonces le puedo poner un formato de moneda. Entonces le voy a poner que aparezca el signo de moneda de nosotros, que es el colón. Le puedo decir que aparezca en función de miles sin esta opción de los tres ceros que se llama estilo millares, que es poner un formato de contabilidad pero sin el signo de moneda. Ok, también puedo ponerle solo decimales sin el separador de miles. Entonces aquí ya tengo tres formatos diferentes de ponerle los números. Ok, y aquí yo puedo seguir con algunos otros formatos de número. Entonces estos son como los tres más utilizados, pero aquí hay muchos otros. Por ejemplo, yo le puedo decir que a esto le ponga una hora. ¿Por qué aquí aparece las 12 AM? Ok, estos son formato de hora. Esto sigue siendo un número, pero es un formato de una hora. Esto es numérico. Esto es millares. Y esto es moneda. ¿Qué pasa si yo pongo aquí? Ok, el cero, por así decirlo, o el formato de hora comienza a las 12 a las 12 medianoche. Entonces si yo le digo que me dé 0,25 de un rango de hora, lo que me va a hacer es que me va a poner la fracción del día que corresponde a 0,25, o sea 6 horas. Si le pongo 0,50, las 12 mediodía. Si le pongo 0,33, ¿qué hora creen ustedes que va a ser? Las 8 de la mañana. Porque me faltaron más 33. 0,333333, las 8 de la mañana. Si le pongo 1, medianoche. Si le pongo 0,90, va a ser el 90% de un día. Entonces quiere decir que eso es
las 9:36 de la noche y así sucesivamente. ¿Qué pasa si yo a este número de 1000 ahora, bueno, ¿qué pasaba cuando yo le ponía aquí 1000? En realidad este número contiene el 26 de septiembre de 1902 a las 12 de la noche. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué es eso? Porque este 1000, si yo lo convierto en fecha, corresponde a ese día. Quiere decir que desde el 1 de enero de 1900 hasta esta fecha han pasado 1000 días. Esta fecha para Excel es igual a 1. Excel arranca el 1 de enero de 1900. Entonces, si yo agarro cualquier número y le pongo el formato de fecha, lo que Excel está haciendo es contabilizando los días que han pasado entre el 1 de enero de 1900 y la fecha que usted le pone. Por ejemplo, si usted quiere ponerle, vamos a ver, ¿cuántos días pasaron? Vamos a ver, hasta el 1 de enero del 2000. Cero. ¿Cuántos días pasaron? Del 1 de enero del 2000 hasta 1900. Yo agarro la fecha y la convierto en un número. Y pasaron 36.526 días. Entonces, si yo agarro una fecha y la convierto en un número, o un número y lo convierto en una fecha, simple y sencillamente le estoy dando un formato. Pero para Excel todos son números. Entonces yo le puedo poner formato de moneda, formato de millares, formato numérico simple, formato de hora, formato de fecha. Y aquí puedo seguir, eh, no sé, creo que por ahí ya esos son, me parece. Y también puedo personalizar el formato, que era lo que habíamos visto la otra vez, que a un número. Entonces digamos aquí vamos a ponerle personalizado para repasarlo rápido. Si tiene dudas, lo que hace es que repasa el video de la clase pasada, pero eh, por ahí lo tenemos. Entonces yo podía ponerle a este formato personalizado que sigue siendo un número. Vamos, ahorita se nos activa el formato personalizado. Vamos a ver si estaba por aquí. Creo que no. Entonces yo podía poner que me pusiera el número y le agregara texto. Entonces le pongo el formato de número y entre comillas le voy a poner el texto que yo quería que apareciera. Entonces ve que aquí, a pesar de que recuerden, la barra de fórmula me dice qué es lo que contiene y la celda lo que se visualiza. Si no son iguales, lo que significa es que la diferencia es formato, un formato personalizado. Ve, entonces estas son las opciones de número que tiene el Excel. Yo puedo trabajar, pero si yo a todo esto, vamos a ver, tenemos que ponerle 26 del 9 de 1902. Si a todo esto yo le quito el formato, o lo que es lo mismo, lo copio aquí en valores, ve que todo sigue siendo un número 1000. Nada más que yo lo puedo expresar en moneda, en millares, en número, en horas, en fecha y personalizarlo. Esas son bastante de las opciones que tenemos en Excel. No sé si tienen dudas al respecto, consultas.
Ahí podemos abrir un poco el espacio. No sé qué les ha parecido lo que hemos ido viendo. Eh, Ustedes me van diciendo, caballeros. Ok. Recordemos entonces que nosotros estamos viendo las opciones de datos que tenemos en Excel. Primero vimos toda la parte de texto. Ahora estamos viendo las opciones de número. Y ahora vamos a ver las opciones de resultados. Además de los datos numéricos y de textos, que son los que generalmente se digitan en Excel, también vamos a tener datos que son resultados de operaciones con ellos. Ya sea que se utilizan letras o números para ello o alguna otra situación. Entonces antes teníamos un ejemplo de que podíamos agarrar el nombre, el apellido y concatenarlo o unirlo por medio de la función. Entonces vamos a replicarlo rápidamente aquí. Entonces vamos a poner el nombre y vamos a unirlo. Entonces tenemos nombre, apellido y tenemos nombre completo. Pero para no digitarlo otra vez, entonces yo lo que voy a hacer es concatenar o unirlo. Este texto lo voy a unir y lo voy a separar con un espacio con este otro. El punto y coma separa cada una de las partes y este espacio le agrega para que estos dos no queden pegados. Entonces queda ahí. Y este Juan Alpizar es un resultado. Va a depender de lo que yo tenga aquí. A eso hace referencia a la tercera opción de datos en Excel, que son los resultados. ¿Qué pasa? Vamos a ver los apellidos, recordarnos un poco los apellidos. Por ejemplo, don Víctor Chávez. Víctor Chávez. Entonces, este es un resultado. Vea que cambió en función de qué, de las opciones que yo tengo aquí. Básicamente para eso es que se utiliza y se trabaja las fórmulas, para que esto se actualice cada vez que cambien los valores aquí. El otro compañero, don Melvin Venegas. Entonces ya este otra vez ahora es otro en función de lo que yo tengo aquí. Estos datos son digitados y estos son producto de un resultado. Ok. Bueno, está este ejemplo de concatenar y da igual si yo tengo una operación. Si yo tengo 2 aquí, tengo 3 aquí y aquí lo que hice fue una suma, igual esta suma va a estar influenciada por los valores que tengo aquí. Si esto lo cambio de 200, ahora voy a tener 203. Si este ahora es 345, 545. ¿Por qué? Va a depender de los valores que los contenga. Ok, caballeros, ustedes me dicen si tienen alguna consulta, si tienen alguna duda. Importante conocer los tres formatos o las tres formas, perdón, de datos en Excel. Los datos que son de texto, los datos que son numéricos con todos los formatos que les podemos poner, más las celdas que tenemos en función de resultados productos de otras. Ahí don Víctor, le agradezco, muchas gracias. Ahí dice que al parecer está muy claro, ¿verdad? No tienen dudas, eso nos alegra montones. Este curso tiene bastante de estarse trabajando, como les comentaba la otra vez, y lo hemos depurado bastante por dicha. Pero aún así, si hay cosillas que ustedes ven que podemos mejorar, por favor nos dicen, porque es parte de nuestro trabajo.
Ok, entonces seguimos. Ahora lo que vamos a ver son, para finalizar, algunos formatos simples que se generan con los datos. Entonces, para dar un formato a las celdas y los datos existe en la ficha inicio, en el grupo fuentes, la alineación, números, estilos, donde usted puede cambiar las apariencias de las celdas según su preferencia. También existe la opción sobre la celda activa, que le dé clic derecho y aparecen las opciones de formato de celda. Independientemente de cuál de esas dos opciones usted escoja, por ejemplo, yo le quiero poner a esta celda eh, algún formato. De aquí yo tengo las opciones del formato de fuente, tengo las opciones de alineación, tengo las opciones de número, donde yo le puedo cambiar la apariencia. Por ejemplo, si yo quiero centrar este texto, recordemos que no se recomienda, pero si lo quiero centrar, perdón, lo centramos aquí. Si lo quiero devolver, lo devolvemos acá. Si yo quiero ponerlo en color, si quiero ponerlo en formato moneda, que ya lo vimos, aumentarle, disminuirle decimales. Pero si yo quiero entrar a las opciones que aparecen en toda esta ventana, que es el formato de celdas, perdón, puedo seleccionar cualquier botón de estos que están aquí, el de fuente, el de alineación o el de número, cualquiera de estos. O, por ejemplo, si yo le digo aquí alineación, me activa la ficha de alineación de esta ventana, pero esta ventana es del formato de celdas, ¿verdad? Si yo activo fuente, me activa la ficha de fuente, pero vean que aquí también está la alineación que me activó desde allá. Entonces aquí yo tengo todas las opciones. Tengo el formato de número, que son los que aparecían aquí. Tengo el de alineación, que son las generalidades de estas que están acá. Tengo de fuente, que también lo teníamos por acá. Tengo el de bordes, que es como más detallado, pero también lo tenemos aquí en un subgrupo dentro del grupo fuente. Relleno, que son los colores que tenemos acá. Y esta de protección, que vamos a ver más adelante, que es para obligar a que la información no sea modificada en algunos excels que para nosotros son importantes. Entonces yo puedo entrar desde aquí. Si yo entro número, lo único que hace es que me activa de una vez la ficha número, pero vean, igual que aquí tengo las otras fichas. Y la otra opción es con clic derecho formato de celdas y me va a activar igual la misma, ¿verdad? Entonces ya esa parte se las dejamos mucho a ustedes, porque aquí incluso lo ponemos que es según su preferencia. Las apariencias de las celdas es según su preferencia. Algo que sí queremos dejarle un poco ahí importante es que tengan cuidado, porque cada vez que ustedes ponen formato, el tamaño del libro de Excel se hace más grande. Vamos a ver si hacemos un ejemplo aquí un poco rápido. Este libro no está guardado, entonces vamos a ver si nos deja guardarlo. Y lo que vamos a hacer es ver cómo cambia de tamaño el archivo cuando yo le agrego innecesariamente formato. Entonces vamos a darle aquí. Vamos a guardarlo. Vamos a guardarlo en el escritorio porque al final es una prueba. Esto no lo podemos ni tan siquiera guardar mucho. Ya se nos quiere pegar. Vamos a ver. Ok, aquí está. Escritorio. Vamos a ponerle formato prueba. Entonces vamos a revisar cuánto pesa este archivo. Vea que este archivo no tiene nada, lo que tenemos es lo que acabamos de hacerle.
y vea que lo que pesa son 10 kbytes, 10 kilobits, perdón. ¿Qué pasa si yo le hago, digamos que estos son encabezados? Entonces yo digo, bueno, yo voy a marcar estos encabezados y le voy a poner este formato y le voy a poner negrita y de color rojo. Le vamos a dar guardar. Y ahora, con eso que le hicimos, el tamaño no subió. Pero ¿qué es lo que hace mucha gente? Esto no hay problema. Pero alguna gente quiere marcar 15, 20 encabezados, entonces marca toda la columna y le aplica toda la fila, perdón, y le aplica el formato a toda la fila. Si yo hago esto y le damos guardar, yo creo que por ahí hay una consulta, ya la vamos a revisar. Si le damos guardar, aquí todavía no subió tanto, pero ya empieza a subir un poquito el peso. Ok, no tenemos dudas, perfecto. Ok, entonces vamos a ver qué más. Si yo marco toda esta fila y le damos guardar. Estas dos columnas. Marqué estas dos columnas y le di guardar. Vamos a ver ahora. Se nos está pegando. Vamos a ver por qué es. Ya lo vamos a rescatar. Puede ser incluso que el ponerle tanto color nos perjudicara el archivo, que es parte de lo que pasa. Ahí les voy comentando un poco mientras esto reacciona. Básicamente, cuando nosotros trabajamos con archivos y de forma innecesaria generamos formatos o generamos cosas que no ocupamos, cálculos repetitivos, etcétera, lo que nos va a pasar es que el archivo se va a viciar. Y eso que se va a viciar es que va a empezar a aumentar y aumentar y aumentar de tamaño de forma innecesaria, y con el tiempo el archivo se va a dañar. Entonces es importante que nosotros tengamos cuidado para que eso no nos ocurra. Y la forma de que eso no nos ocurra es cuidando qué le hacemos a ese archivo. Que no le aumentamos el tamaño de forma innecesaria. Parece que ya reaccionó, vamos a ver ahora. Bueno, todavía no aumentó tanto de tamaño, pero por ahí va el asunto. Vamos a ver si insertamos una tabla, a ver si nos deja. No nos quiere dejar este archivo, vamos a ver qué es. Vamos a insertar una tabla. Ok, y vamos a hacerla más grande. Ok, ese es un archivo que tiene un formato de tabla. Y ahí ya va aumentando un poco. Antes estaba en 9, ya va por 11. Es muy poco lo que está aumentando, pero imagínense en esta tabla que de forma innecesaria yo llegue y yo lo aumente a muchas más filas. No sé, voy a ver si le aumentamos. Hay algunas otras filas, le damos guardar. Es para que vean algún ejemplo. Yo creo que esto más adelante lo retomamos por la importancia que tiene a la hora de trabajar los archivos. Sí es importante que lo tomemos en cuenta. Pero básicamente,
Vamos a ver si por aquí nos está haciendo falta algo. Sí tengan mucho cuidado con lo que son los formatos. No los trabajen de forma antojadiza o sin tomar en cuenta como esas cosillas que les hemos estado comentando, que les hemos estado diciendo, porque podrían llegar a dañar sus archivos. Ok, bueno, gracias a Dios ya terminamos los dos primeros temas. Eh, ¿Qué es importante de este tema? Bueno, sepan los nombres correctos de las partes, qué es un libro, qué es una hoja, qué es una fila, qué es una columna, qué es una celda, qué es una celda activa, cuál es el cuadro de nombres, cuál es la barra de fórmulas, cuál es la etiqueta de las hojas. ¿Qué más se me va ahí? Que fue como lo que nosotros vimos. Recuerde también que Excel trabaja con diferentes tipos de datos, como de textos y numéricos. Los primeros se alinean a la izquierda de la celda, los segundos a la derecha. Y recuerde esto para que el mismo Excel le guíe de forma a identificar cuándo un dato es texto y cuándo un dato es número. Aquí esto se quiso pegar. Vamos a ver si reacciona para cerrarlo ya. Vamos a ver. No aumentó de tamaño. Vamos a cerrarlo porque ese archivo está dando problemillas. Ok. Recuerden, nada más ahí para recordarlo, si yo tengo 2,5 y yo uso la coma de separador de decimales, vamos a aumentar aquí esto. Si yo uso la coma de separador de decimales, esto es un número. Pero si de forma incorrecta estoy usando un punto, cuando mi configuración no usa puntos para el separador de decimales, esto es texto y esto es un número. Y Excel lo identifica alineándolo a la izquierda al texto y vea que aquí cualquier palabra que ponga, vamos a poner Excel, lo alinea también a la izquierda. Entonces, aunque esto parece un valor numérico, es texto porque el separador que está usando no es el que tiene la configuración de la computadora. Entonces eso es de suma importancia a la hora de trabajar. Trabaja y practica las funciones de este texto que nosotros vimos. Recuerde que el manual de fórmulas y funciones le va a poder aportar. Ustedes ya tienen el usuario completo por medio de CISPRO, entonces ahí podrían llegar y revisar un poco más. Y para entender un poco mejor cómo funcionan o cómo se manejan las funciones, hay que revisarlo. Hay un punto aquí, yo creo que se nos cerró la página. Vamos a ver. Que sí quería, aquí está. Si queríamos comentarles. Bueno, sí queríamos comentarles que en la página, vamos a cerrar aquí, en la página del aula, ustedes pueden editar su perfil, pueden poner algunas cosas y sí es importante que lo vayan teniendo por ahí presente. Para finalizar, creo que lo que nos hace falta nada más es ver lo de la tarea. Vamos a ver si tenemos por acá. Básicamente, ¿qué es lo que van a ir a hacer en la tarea? Repasar lo que vimos hoy en clases. Y si quieren, vamos a ver. Si quieren, don Juan Pablo, don Melvin y don Víctor, podemos activar el audio. Si quiere, primero lo hace Juan Pablo, por si tiene alguna duda o alguna consulta mientras vamos viendo lo de la tarea. Si tiene alguna duda, alguna consulta o algún comentario que hacernos con respecto a lo que hemos ido viendo. Bueno, buenas noches. Bueno, se estaba viendo, sí, el asunto de separar por espacios es muy interesante y realmente nunca lo había manejado. Ok. De igual forma, sí, bueno, hay que ver la tarea, a ver qué es, porque en realidad no la he abierto. Voy a esperar que usted la explique, nada más. Sí, perfecto. ¿Qué le pareció la clase, don Juan Pablo?
Muy bien, muy interesante. Hoy sí pude llegar bien tempranito para verla. Y Perfecto. la otra igual la repasé, ¿verdad? Pero en realidad está muy interesante. Está muy entendible y está muy bien explicado. Perfecto, nos alegra mucho eso porque sí se ha trabajado bastante como en ese aspecto, ¿verdad? Para poder, para poder mejorarlo. Vamos a ver, yo creo que aquí está un poquillo lerdo esto. Bueno, aquí ya abrió la tarea. Eh, ¿Quién sigue por ahí? Don Víctor. Usted nos dice, No, don Víctor. todo muy bien, todo muy bien, todo bien claro. ¿Ustedes creen que les va a llegar a servir para el trabajo que ustedes están realizando? Ustedes, Sí, claro. sí, Muchas de esas funciones ya las usa uno. perdón. Algunas de esas ya las utilizo. Ah, ok, ok. Ok. Y mucho repaso porque a uno se le olvidan algunas cosas. Sí, claro, claro. Ahí recuerde que cualquier cosa, digamos, yo voy o nosotros vamos a ir, tenemos que ir avanzando, tomando en consideración que los temas que vamos viendo ya ustedes los van yendo o se van superándose, ¿verdad? Si ustedes tienen alguna consulta de camino, nos van diciendo por ahí. Eh, lo de la tarea es básicamente un poco lo que ya hicimos en la primera. Siempre para este primer nivel, estas preguntas que aparecen aquí al inicio es un examen que nosotros hacíamos al final. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este curso con ustedes? Las estamos incorporando en las tareas para que al final no tener que hacer ese examen. Y también vamos aprovechando que forman parte de los temas que vamos viendo diario. Entonces aquí están 5 tareas que identifica a una fila y una columna respectivamente. Son 5 preguntas, perdón. Podemos saber cuál es la celda activa por medio de. Todo esto también, cualquier cosa, lo vimos en el video o está en el manual. Para saber si una celda contiene una fórmula o un valor digitado, lo hago por medio de. Y eso, recuerden que creo que eso sí, vamos a ver si nos deja verlo. Recuerde que eso es aquí, ¿verdad? La barra de fórmulas. La barra de fórmula me dice si eso es un texto o si es una fórmula o en este caso una referencia. Esto es una referencia a esta celda y esto es un valor digitado. Entonces eso me lo va a decir la barra de fórmulas. Para crear un nombre en una celda, ok, esto es lo que nos está haciendo falta, porque eh, esto estaba dentro del manual, pero no lo vimos porque quería dejarlo de último. Esto ya lo vamos a ver. Si deseamos cambiar varias celdas en varias celdas el mismo dato ya agregado, ¿qué opción de las siguientes podemos utilizar? Y esta fue la que nosotros utilizamos en- a la hora de corregir San José en la base de datos. Y después de esa parte práctica, que es lo que nosotros vamos a ver, este, bueno, que hacer un repaso con la misma información que ya vimos, pero además de que ustedes separen el texto en columnas y crear una columna auxiliar donde ustedes van a usar estas fórmulas para cambiar de a minúscula la columna oficio, pasar a mayúsculas el nombre completo, van a ordenar las columnas y después van a ordenar por filas y de esta forma recuerden el auxiliar para poder hacerlo de tal cual. Y por último, ustedes le van a poner un formato al cuadro, le van a poner un borde, algún relleno al encabezado y un negrita también. Es algo bastante sencillo, pero también recuerden que ustedes cualquier consulta, cualquier duda, este, por ahí nos pueden consultar en el foro. Don Víctor, le agradecería si puede desactivar el audio. Creo que es Don Víctor, sí, perdón. Muchas gracias, Don Víctor. Entonces, no sé si tienen como alguna duda o alguna consulta
con respecto a la tarea, pero es básicamente seguir lo que hicimos hoy. Para finalizar, entonces, lo que les decía, lo que les estamos debiendo, que lo estamos dejando para esta última opción, es cómo crear nombres. Y eso es muy sencillo. Vamos a crear nombres sencillos. Entonces, digamos, yo tengo este grupo de datos, ¿verdad? Entonces, estos datos, yo quiero crear un nombre que haga referencia a esta información. Entonces, ¿cómo yo hago? Selecciono los datos, me voy aquí al cuadro de nombres, activo esto y voy a ponerle el nombre, digamos, datos. Y le doy Enter. Cuando yo le doy Enter, ya este nombre me queda siempre referenciándome esta celda. No importa donde yo esté, vean que aquí me voy a ubicar en H5, pero cuando yo voy aquí al cuadro de nombres me va a aparecer la lista de los nombres que yo creé. ¿Y qué es lo importante de esos nombres? Que yo después puedo crear operaciones, puedo crear una suma. Entonces, en lugar de ir a escoger los datos, yo le voy a decir que use el nombre datos que yo creé. Puedo crear un promedio y que use también datos. Puedo decirle que me traiga el mínimo con la función min de datos, etcétera, ¿verdad? Que me traiga el máximo. Todas estas funciones también las vamos a ver después, pero como utilizan argumentos sencillos, los estamos viendo aquí rápido. Ve, entonces yo puedo hacer una suma, puedo hacer un promedio, puedo sacar un mínimo, sacar un máximo, etcétera. ¿Cómo creamos este nombre entonces? Voy a crear otro nombre aquí. Datos cualquiera, eso no importa. Voy a crear otro nombre, entonces selecciono, voy al cuadro de nombres y digito. Digamos, este se llama datos 2. Y le doy Enter. Con digito y le doy Enter y ya se crea. Entonces aquí ya tengo datos 1 y tengo datos 2. ¿Qué es lo único que tienen que tomar aquí en cuenta para crear el nombre? Que aquí no pueden haber espacios. Digamos, yo no puedo crear aquí datos 2. Este espacio no me va a dejar crear ningún nombre. Ahí me va a dar un error. Digamos aquí. Datos 3. Entonces ahí debo incluir una referencia válida. ¿Por qué eso no es un nombre válido? Porque tiene un espacio. Ok. Yo creo que eso era lo último que nos hacía falta, que lo estábamos dejando de último. La idea era verlo antes de la tarea, pero por ahí, por dicha, lo pudimos ver. No sé si tienen alguna otra consulta o alguna otra duda, caballeros. Don Melvin, que yo creo que es el único que nos está haciendo falta. Bueno, por ahí veo que está escribiendo Juan Pablo también. Recuerden el foro también, si tienen dudas con la tarea, no se queden con dudas, pueden verla y pueden repasarla por ahí, para poder trabajar con eso también. Y vayan practicando, ¿verdad? Ya para la otra clase si tenemos que ver algunas otras cosas y ocupamos que vayan interiorizando lo que vamos viendo para poder agilizar. Don Melvin, si gusta, también puede activar el audio y nos hace la consulta por medio del micrófono. Sí, es algo sencillo. Dígame. En la verdad que para ponerle el nombre a la suma, digamos, de las celdas que acaba de hacer, Sí. Y si usted le cambia algún valor de esos, no tiene nada que ver, ¿verdad? Le puede poner otros valores que siempre va a permanecer el... Sí, aquí lo importante, exacto, lo importante es el rango de celdas que usted seleccionó. Exactamente, el rango de celdas. No importa los valores, por ejemplo aquí, vean que esto voy a cambiarlo aquí un momento.
Voy a poner estos aquí en amarillo, resaltado. No es que sea herediano, no, yo no soy herediano, pero a veces quedan mucho más claros los colores. Si yo los resalto aquí, vean que cuando digamos aquí le vamos a poner a este 5, por ejemplo esta suma da 15, si cambio este 5 por un 50 va a dar 60, ¿verdad? Entonces todo esto se va a actualizar en función de los valores que tenga aquí, porque cambió uno de los valores que contenía dentro del nombre. Aquí fue que yo seleccioné varias celdas, pero yo también pude haber seleccionado una celda cualquiera. Pude haber seleccionado, digamos, al final el resultado de esta suma y le pude haber puesto el nombre total, ¿verdad? Le pongo el nombre total y hago referencia a esto. Entonces aquí yo le voy a decir que me diga igual a total y es un nombre. Entonces lo que me hace es referenciarme a un nombre que yo estoy utilizando aquí. Entonces el nombre yo lo puedo utilizar dentro de una función o lo puedo utilizar como una celda o lo puedo utilizar como un rango. Esto lo vamos a ver con calma. En los temas de nombres hay muchísimo más que trabajar. Por ejemplo, vamos a ver en el nivel 3 nombres dinámicos, que esos nombres dinámicos son que aumentan o disminuyen en función de la cantidad de datos que estén digitados y etcétera, ¿verdad? Entonces, no sé, caballeros, ustedes me dicen si tienen alguna otra inquietud, consulta, duda. Don Juan Pablo dice que está todo bien, don Melvin igual. Yo creo que falta entonces don Víctor ya para despedirnos. Listo, don Víctor, don Melvin y don Juan Pablo, muchísimas gracias por su atención. Sabemos que con el esfuerzo que puedan poner y las ganas que puedan sacarle este curso, los va a ser de mucho provecho mutuamente, porque así como ustedes aprenden, nosotros también diariamente aprendemos. Buenas noches a todos. Y si Dios lo permite, entonces nos vemos de hoy en 8. Dios mediante, la clase la vamos a estar grabando, subiendo en estos días y ahí la van a poder visitar en el aula virtual. Cualquier consulta nos escriben al foro, ¿verdad? O nos mandan un correo. Muy buenas noches a todos y que pasen una buena semana.